La victoria de Talavera en julio de 1809 no fue aprovechada ni por el ejército anglo-portugués comandado por Lord Wellington, ni por el español, dirigido por el general Gregorio García de la Cuesta. Las divergencias entre ambos jefes, que habían empañado la campaña, estallaron poco después del triunfo. Wellington justificó el escaso valor de aquella expedición en España en la falta de una verdadera unidad en el mando y en el reticente apoyo logístico que había recibido de los españoles. Siempre prudente en sus movimientos tácticos, prefirió retirarse hacia Portugal antes que arriesgar su ejército en una nueva confrontación con los franceses. Cuesta lo imitó y en lugar de acosar a las fuerzas napoleónicas, prefirió un repliegue hacia Oropesa. Los historiadores ingleses han magnificado Talavera, tuvo su importancia extraordinaria, pero las consecuencias fueron negativas, porque va a provocar a partir de Talavera el desentendimiento ya definitivo entre el ejército español y el ejército inglés. Ya a partir de ese momento Wellington se replegará en Portugal, no quiere saber ya más de los españoles hasta 2 años después. El efecto será, en este sentido, lamentable y negativo para la ofensiva antinapoleónica de los ejércitos de España y de Inglaterra. Y entonces se centró toda la estrategia militar inglesa en la península, en la defensa de Portugal, hasta marzo de 1811. Y en marzo de 1811, después de la defensa exitosa que montó Wellington de Portugal en la campaña de 1810, solamente en ese momento dio el gobierno inglés permiso a Wellington para avanzar otra vez en España y, bueno, por fin, si quieres, de libertad a España. Aunque la batalla de Talavera le valió su nombramiento como Lord y como Vizconde de Talavera, Wellington no se detuvo, ni siquiera ante la solicitud de la Junta de Badajoz para que se hiciera fuerte en esa ciudad. Incluso se llegó a ofrecerle el mando del ejército extremeño. Esa oferta provocó una dura reacción de la Junta Central de Sevilla, que consideró inadmisible que un órgano de gobierno subordinado negociara con un militar extranjero. Esta actitud también desnudó los problemas que agobiaban a los españoles para coordinar los esfuerzos de la guerra en forma efectiva. Entonces, claro, fue muy duro aceptar que su enemigo tradicional, está la leyenda negra, toda la cuestión antigua, ¿no?, anterior, que vaya a ser precisamente quien les vaya a sacar del apuro, pero no se cortan nada, buscan la ayuda financiera y diplomática y procuran que no pase de ahí. Les ponen siempre unos límites absolutos, unas barreras tremendas que crean cierta incomprensión, porque yo creo que los británicos vienen con la intención de acabar con Napoleón, pero no con la intención de avasallar a España. Sin embargo, les cuesta aceptar eso. Durante el año 9, que es el año de la Junta Central consigue, no sé cómo, pero consigue poner en pie de guerra grandes, importantes ejércitos que son vencidos, que son dispersos y que
vuelven a ser reconstruidos por la Junta Central, que vuelve a mandar mes tras mes ejércitos del orden de 50.000 hombres a la batalla. Wellington consideraba que su ejército era la escoria y estaba formada por la escoria de la sociedad inglesa, pues claro, el ejército español, vamos, era algo en ese sentido sin punto de comparación. Entonces tenía un desprecio por el ejército español muy grande. Se decía de él, y en este sentido tenía toda la razón, que lo peor de los españoles era alardear de su fuerza. Y los alardes de los españoles realmente eran infantiles en este sentido. Para un hombre, digamos, tan contenido, tan austero como era el británico. La invasión napoleónica había hecho estallar el viejo orden absolutista de los Borbones, pero no lo había hecho desaparecer por completo. Las urgencias provocadas por la resistencia ante el enemigo habían disimulado las diferencias entre los supervivientes del absolutismo y los reformistas nacidos al calor del partido fernandino. Pero los pobres resultados obtenidos en los enfrentamientos bélicos y la tendencia a la autonomía de criterio en algunas regiones volvió a demostrar la necesidad de resolver el problema político de fondo, la situación institucional del reino. Fernando VII todavía mantenía la esperanza de que, congraciándose con Napoleón, le fuera devuelto, si no el reino de España, algún reino. Él llegará a proponer un matrimonio inviable con Lolot, una hija de Luciano Bonaparte, e incluso también una hija del propio José Bonaparte. A este respecto hay que decir que José Bonaparte, antes de la Guerra de España, cuando Napoleón le propuso o le informó de sus intenciones, él propuso una alianza matrimonial entre la familia Bonaparte y la familia Borbón de España. Se crea la figura de un rey merecedor de amor, mucho más que admiración, merecedor de piedad, mucho más, repito, que de admiración, y esto funciona. Es decir, que se trata de un sentimiento, no de un motivo racional, de un afecto. El rey Fernando no se idealiza como un combatiente, como resistente, sino como de una lastimosa víctima de los enemigos. Hay que entender que la Gran Independencia fue un enorme acelerador de los procesos del país, pero ya están dentro las contradicciones. Tarde o temprano hubieran tenido que saltar. Esto es una hipótesis, en gran medida, que muchas veces se nos olvida. Claro que es un enorme acelerador, y que permite que muchos liberales accedan a las juntas, pero los liberales ya están. Esto también hay que entenderlo. Y entre esos liberales, por ejemplo, bueno, pues el propio Agustín Argüelles, procedente de la Junta de Asturias. Es muy heterogénea la composición de la Junta. Esto, que es una enorme riqueza a la hora de entender los cambios en España, se convierte también en un enorme hándicap, porque no hay unificación, ni menos aún cuando hay que relacionarse con los mandos militares, y son también tan heterogéneos con la propia Junta. La Junta Central, constituida como un gobierno provisional, no dejaba de ser un híbrido institucional propio de un interregno inesperado. Desde que asumió el poder en representación del rey ausente, la idea de que la Junta debía convocar a las Cortes para definir los límites de la transición estaba flotando en el aire. Pero en un país sumergido en la emergencia extrema de una invasión y una guerra de defensa, esa convocatoria se había ido dilatando a la espera de una situación menos comprometida. Hasta que el 15 de abril de 1809, uno de sus más activos vocales, Lorenzo Calvo de Rosas, propuso la inmediata reunión de las Cortes. La Junta Central, en mi opinión, es no solamente por una parte arregla el problema de unir esfuerzos, sino que luego ya proporciona un relevo generacional de responsables que serán los padres de la Constitución de Cádiz,
que son los que ya integrarán a los iberoamericanos dentro de la Cádiz, los que harán muchos principios que, por cierto, recogía ya el Estatuto de Bayona y que no dejamos entrar porque son modernos, los reflejarán en la Constitución de Cádiz. Esto es el gran mérito, yo creo, que va teniendo la Junta Central. Gaspar de Jovellanos ya había recomendado la convocatoria, pero la circunscribía a la elección de un Consejo de Regencia y al debate de la mejor forma de obtener nuevos recursos para seguir financiando el esfuerzo de la guerra. Calvo de Rosas, junto a un grupo de entusiastas liberales, exigía en cambio que las Cortes establecieran un régimen constitucional que reemplazara definitivamente al antiguo régimen. Las posiciones de los dos patriotas fueron debatidas por el Pleno de la Junta y el 22 de mayo se aprobó la convocatoria a Cortes para el año siguiente. Esa convocatoria tuvo en cuenta algunos reaseguros impuestos por Jovellanos. El más importante era la consulta previa a organismos regionales y municipales sobre los temas que tendría que analizar esa asamblea. Sería una especie de filtro con el que el veterano político esperaba frenar los excesos reformistas y desarmar los recelos de los absolutistas. Jovellanos es un elemento de prestigio, ha ocupado cargos importantes en el gobierno de Carlos IV, incluso ha sido ministro durante la privanza de Godoy. La actitud de Jovellanos supone un freno frente a los que mantienen la idea de que hay que llevar a cabo reformas. La diferencia entre el siglo XIX y el siglo XVIII en cuanto a la actitud de los reformistas es que la revolución está ahí y esto naturalmente asusta más a quienes piensan de forma distinta. Esos absolutistas antiguos ya con las Cortes se van a llamar serviles porque van a ser partidarios de los principios absolutistas que habían sido propios de otras épocas y que se siguen manteniendo todavía en los primeros años de la ocupación napoleónica, los años de la lucha por las libertades y las Cortes. El proyecto de Jovellanos no consiguió ni una cosa ni otra. El dictamen oficial de la convocatoria a las Cortes provocó reacciones contrarias del bando reformista, que consideró que solo se trataba de dilatar cualquier decisión de fondo. Los absolutistas tampoco se quedaron quietos. Consiguieron que la Junta restaurara el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, una tradicional institución borbónica. La crisis dentro de la Junta ya era inevitable y sus miembros no encontraron mejor forma de salir de ella que huir hacia adelante. Una victoria militar era el camino más directo para recuperar el prestigio y la capacidad de mando. Se comenzó entonces a diseñar un plan para tomar la ofensiva por primera vez en la guerra. Se remitieron varios proyectos, pienso por ejemplo uno importante de Flores de Estrada, proyectos de constitución, proyectos sobre la libertad de imprenta, etc. Y la idea era utilizar ese material, concretamente la comisión de Cortes que había dentro de la Junta Central, para que en el momento de redactar la futura Constitución pues, pudieran servir como criterio, como guía, ¿no? Y eso fue uno de los objetivos básicos de la consulta al país. Quedan muy pocas semanas cuando se establece un impuesto extraordinario, una contribución extraordinaria, única de guerra, para intentar conseguir fondos para dotar a los ejércitos, pero de ahí al 19 de noviembre de 1809, que es el momento de Ocaña, que es el final realmente de la Junta. La Junta dura unos cuantos días más, pero está ya tocada de muerte. No se llega a recaudar, yo creo que ni la mitad. Hay varios documentos sobre esto, pero no se hace efectivo. Es decir, la Junta, más que una institución política, tenía como primer deber, insisto, ganar una guerra. Después del revés de Talavera,
Los franceses habían vuelto a reagrupar el grueso de sus ejércitos en el centro de España, a la espera de refuerzos desde Francia. Los principales cuerpos imperiales quedaron desplegados en torno a Madrid. El de Soult en el valle medio del Tajo entre Plasencia y Talavera, el de Víctor en La Mancha y el de Ney en Salamanca. La situación no podía ser más favorable. Napoleón había firmado un nuevo tratado de paz con Austria, lo que le dejaba las manos libres para emprender una nueva ofensiva sobre España. No obstante, la demora en recibir los auxilios reclamados y el previsto alejamiento del mariscal Jourdan del Estado Mayor por razones de salud postergó los planes de José Bonaparte. El otoño de 1809 se inició con poca actividad en el bando francés, una oportunidad que pretendió ser aprovechada por los ejércitos patriotas. La inercia se rompió por un inesperado éxito obtenido por una fuerza comandada por el duque del Parque en Tamames, a mitad de camino entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Diego de Cañas y Portocarrero, duque del Parque, había avanzado con su ejército, compuesto básicamente por divisiones gallegas, decidido a amenazar Salamanca. El general Marchand, que había reemplazado al mariscal Ney, le salió al encuentro, pero los españoles se habían desplegado en una fuerte posición en las afueras del pueblo de Tamames. Aunque su fuerza era inferior, Marchand resolvió atacar el 18 de octubre de 1809 y sufrió un grave descalabro. Alrededor de 1.300 franceses, entre ellos 18 oficiales, quedaron muertos en el campo de batalla. Las consecuencias de este triunfo fueron mal evaluadas por la Junta Central. Marchand había cometido una imprudencia al intentar desalojar de una posición defensiva a un ejército que lo doblaba en número. Pero en Sevilla se creyó oportuno pasar a la ofensiva. Los estrategas del gobierno patriota habían concebido un complejo plan que ahora parecía realizable. El proyecto era sumamente audaz, sobre todo teniendo en cuenta el bajo rendimiento de las fuerzas regulares españolas en batallas clásicas. El ejército español, pero el ejército español no estaba, por decirlo en franco, en condiciones de medirse contra los franceses una batalla frontal. Además, habían muchísimos problemas de abastecimiento, etc. El Valle del Tajo es una zona pobre. No podía abastecer a la tropa. El duque del Parque continuaría hostigando a Marchand en León y Castilla la Nueva, mientras el duque de Alburquerque, con el ejército de Extremadura, haría lo propio con Soult en el Valle del Tajo. La ofensiva principal, en tanto, estaría a cargo del ejército de la Mancha o del Centro, comandado por el general Juan Carlos Areizaga. Para salvar su ejército, y tanto más porque ya había excedido a sus órdenes, tenía Wellington que repasar el Tajo y retirarse hacia Badajoz, como medio de rescatar a su ejército. Y hay otras cosas que se puede decir, pero la realidad es que no había ningún modo de hacer nada después de Talavera. En la coordinación de la ofensiva propuesta por la Junta Central estaba una de las claves del éxito de la empresa. Pero esa premisa nunca se cumplió. El duque del Parque, que había pedido refuerzos a Wellington, no avanzó más allá de Salamanca cuando los ingleses le negaron su ayuda. La reticencia británica a intervenir también afectó la maniobra de Alburquerque por la derecha. Cuando Soult se enteró que esa columna no tenía la colaboración inglesa, resolvió no emplear todo su potencial para detenerla en Talavera. Para colmo, a pesar de ser la fuerza mejor equipada de toda España,
el ejército del centro se demoró por problemas logísticos. Su jefe, el general Areizaga, era un veterano oficial con tan escaso talento militar como buenos contactos en la Junta Central, a los que debía su nuevo mando. El ejército del centro contaba con alrededor de 60.000 combatientes de regular calidad y una moral poco satisfactoria para entrar en combate. Las diferencias entre su jefe supremo y el resto de la oficialidad no contribuían a mejorar esa situación. Una de las claves del éxito de la maniobra estaba determinada por la velocidad en el desplazamiento. Areizaga tenía que atacar antes que los franceses pudieran concentrar todas sus tropas para hacerle frente. La primera parte del plan funcionó a la perfección. Moviéndose con celeridad inusitada, Areizaga llegó hasta las puertas de Aranjuez el 11 de noviembre. Pero a partir de allí, su comportamiento se tornó errático. No continuó para amenazar un Madrid semidesguarnecido e inexplicablemente resolvió retroceder hasta Ocaña. En la mañana del 18 de noviembre, la vanguardia española fue sorprendida en pleno repliegue por la caballería francesa. 3.000 jinetes napoleónicos se enfrentaron a 4.000 patriotas en la principal acción de escuadrones montados de la Guerra de la Independencia. La inadecuada disposición de los españoles les valió una contundente derrota. Apenas un preludio de lo que vendría después. Areizaga, que se había alejado varios kilómetros de sus fuerzas el día 18, reapareció el 19 de noviembre en Ocaña. Lo aguardaba un ejército del centro, agotado por las marchas y contramarchas y más desmoralizado que antes. La actitud por parte de los españoles fue torpísima, a unos niveles realmente incomprensibles, y un ejército bien pertrechado. Bueno, tenemos algunas noticias de algunos agentes británicos que escriben sobre aquel ejército del general Areizaga, que habían recibido casacas inglesas nuevas y paños de lanas, y iban cantando los soldados contentos, vamos con sus nuevos uniformes, delatando su presencia en el campo. Las vacilaciones de Areizaga lo habían dejado en una mala posición. Ocaña no constituía una buena posición defensiva, pero no tenía más remedio que combatir. Tenía 46.000 infantes y 5.500 hombres de caballería. Soult sumaba apenas 24.000 combatientes de infantería y unos 5.000 de caballería. El incompetente jefe español desplegó en forma inadecuada a sus efectivos sobre el terreno y redujo su ventaja numérica. La mayor disciplina táctica de las tropas napoleónicas hizo el resto. El mariscal francés cargó por el flanco más desprotegido de los peninsulares con su infantería, mientras su caballería realizaba un movimiento envolvente para atacar la retaguardia patriota. El desorden fue total. En el anochecer del 19 de noviembre, el ejército del centro había sufrido una aplastante derrota. 4.000 bajas entre muertos y heridos, 14.000 prisioneros y 50 de las 60 piezas de artillería quedaron en manos de los vencedores. Areizaga había permanecido gran parte de la lucha en lo alto de un campanario, observando absorto y casi sin dar órdenes a sus atribulados oficiales. En la batalla de Ocaña se pierde el último ejército español armado por los propios españoles y con grandes esperanzas de victoria, de volver a recuperar Madrid, de volver a revivir un nuevo Bailén. En Ocaña se pierden 5.000 hombres,
se pierden también como prisioneros cerca de 20.000, se pierde un tren de artillería de 50 cañones y se pierde toda la impedimenta del ejército, es decir, prácticamente toda la estructura militar. Aunque habrá otras acciones menores para permitir abrir el paso a Andalucía, Ocaña en noviembre del año anterior será lo definitivo. El duque del Parque también contribuyó con sus desaciertos a ennegrecer aún más esta desdichada campaña. Desconoció nuevas instrucciones de la Junta Central para que reforzara Alburquerque y permaneció en las cercanías de Salamanca hasta el 18 de noviembre. Luego avanzó hacia Medina del Campo para intentar un encuentro con el otro ejército patriota. Pero cuando se enteró del desastre de Ocaña, resolvió retroceder hacia Alba de Tormes, abandonando todo el terreno conquistado. El 28 de noviembre fue sorprendido por la caballería francesa al mando del general Kellerman, que lo derrotó a orillas del río Tormes. Pese al revés, el duque del Parque logró replegarse con gran parte de sus fuerzas, pero en los días posteriores su ejército virtualmente se desintegró. Para mediados de enero de 1810, cuando decidió invernar en San Martín de Trevejo, ya había perdido la mitad de los 34.000 hombres alistados al comienzo de la campaña. La ambiciosa ofensiva planeada por la Junta Central había terminado en el peor de los desastres, y el camino hacia Andalucía había quedado abierto para los franceses. Pero en el bando imperial, las dilaciones también estaban a la orden del día. Napoleón siempre había considerado que el objetivo principal era la expulsión de los ingleses de Portugal, sobre todo ahora que la pacificación del continente europeo se había logrado. Pero a su retorno de Viena, sus planes inmediatos pasaban por el amor, no por la guerra. Había resuelto divorciarse de su infecunda mujer, Josefina, y volver a casarse con una princesa rusa o austríaca. Ansiaba un heredero que prolongara la dinastía y una perdurable alianza de familia con alguna de esas dos potencias. La concreción de esos proyectos se prolongarían más allá de lo esperado, pero el emperador no estaba dispuesto a iniciar una nueva campaña antes de resolverlos. Los mejores generales napoleónicos estuvieron en España: Suchet, Junot, Soult, Masséna, son grandes figuras del imperio napoleónico, pero desde luego no eran Napoleón, ¿no? Y el pensar de que podía teledirigir la guerra, por así decirlo, desde mi punto de vista fue un error del que luego se lamentaría. Incluso en Santa Elena se lamentó muchas veces de esa maldita guerra de España, como la llamaba, que era realmente el que le había causado todos los fracasos en última instancia, ¿no? En tanto, al sur de los Pirineos, José I desesperaba por no perder la oportunidad de consolidar su dominio sobre toda España. Deseaba especialmente someter a Andalucía, la región más rica y poblada del reino, a principios del siglo XIX. Tropezaba con la vacilación de Napoleón en autorizar la campaña y con la resistencia del mariscal Soult, mejor predispuesto para una nueva acción sobre Portugal, como quería el emperador. Finalmente, José Bonaparte logró imponer su criterio y el 13 de enero de 1810, el ejército imperial inició su marcha hacia Sevilla. Después de varias modificaciones del plan original, el grueso del ejército atacaría por los pasos de Sierra Morena en dirección de la Carolina. Por su parte, el mariscal Víctor, con una columna de menor envergadura, descendería al valle del Guadalquivir por Almadén para atacar Córdoba. Unos 40.000 hombres fueron comprometidos en esta maniobra. El 18 de enero, las fuerzas napoleónicas desataron una sostenida ofensiva sobre los pasos principales de la Sierra Morena, insuficientemente defendidos por los patriotas. La resistencia se prolongó por 2 días. El paso de Despeñaperros
fue forzado en menos de 7 horas y con un insignificante coste de bajas para los franceses. El intento de utilizar la accidentada geografía serrana como muralla de contención demostró su ineficacia. El 20 de enero de 1810, los franceses habían despejado el camino hacia el corazón de Andalucía. Areizaga resolvió retirarse hasta Jaén con alrededor de 7.000 efectivos y varias piezas de artillería. Era todo lo que quedaba del ejército del centro. Esas tropas no pudieron resistir demasiado cuando el 23 de enero el general Sebastiani llegó a las puertas de la ciudad andaluza y las atacó con absoluta determinación. El 24 de enero, el mariscal Víctor ocupó Córdoba sin ninguna oposición. ¡Viva el rey! José Bonaparte haría su entrada triunfal en la ciudad de los califas, como la describiría en una carta a su hermano el emperador 2 días más tarde. Estaba feliz, pero no satisfecho todavía. Necesitaba conquistar Sevilla, desde donde la Junta había desafiado su autoridad durante tanto tiempo, y hacia allí destacó al grueso del ejército bajo el mando de Víctor. En la gran urbe andaluza, la situación había comenzado a alterarse desde que la población se enteró de que el dispositivo de defensa había sido desbaratado casi sin lucha. El 20 de enero, la Junta Central difundió una proclama anunciando que se había ordenado a los ejércitos de los duques de Alburquerque y del Parque que detuvieran el avance francés. Pero la realidad era que el duque del Parque estaba demasiado lejos y el de Alburquerque no tenía efectivos suficientes como para cumplir semejante objetivo. Las expectativas no las pudo cumplir porque la Junta la hemos llevado muchas veces a juicios políticos y no es esa la clave. La Junta tiene como hándicap y como objetivo, más que reformar el país, vencer a los franceses, ganar la guerra. Y la guerra no se puede ganar. Hay un elemento desde el principio que yo creo que hay que tener en cuenta. Miren, para vencer a la Grande Armée que entra, el ejército que hubiera tenido que montar la Junta hubiera tenido que ser al menos como la Grande Armée, en material, vituallas, fuerza de infantería, caballería y, sobre todo, cualificación bélica. El descontento contra una junta que había caído en el peor de los descréditos estalló el 22 de enero, con tumultos organizados por turbas que pedían la renuncia de los miembros del gobierno y la formación de un consejo de regencia o un comité de salvación pública. Los manifestantes se congregaron frente a la maestranza reclamando fusiles y cañones. También exigieron la libertad de Francisco Palafox y del conde de Montijo, que habían sido arrestados por encabezar complots contra la Junta. Los desórdenes también fueron incentivados por la noticia de que muchos funcionarios y miembros del gobierno habían abandonado la ciudad para refugiarse en la vecina isla de León. El pretexto de que tenían que iniciar los preparativos para la reunión de las Cortes, prevista para marzo, no convenció a nadie. Entonces se organiza un motín, y se denuncia a los miembros de las juntas, les dice, de la Junta Central, se dice que huyen, que abandonan el país, que se llevan el dinero. Entonces esto va a pasar. En fin, alguno de los vocales de la Junta va a ser retenido, pero en fin, las cosas no van a llegar más allá, pero la Junta Central sí va a decidir que no puede seguir gobernando, va a nombrar un consejo de regencia y va a autodisolverse. Desde el punto de vista político, su misión principal para la cual que era la creación de unas cortes que fueran las que heredaran el poder que había dejado vacío la huida del rey, pues llegó a convocarlas, pero no cumpliría plenamente con su misión
y dejaría la emisión no solamente de convocarlas definitivamente, sino también de empezar a estructurarlas a la Junta de Regencia, y que vendría a sustituirla después de sus grandes fracasos militares del año 10. El 24 de enero, Palafox, Montijo, el marqués de la Romana, Francisco Eguía y Francisco de Saavedra formaron otra junta. Redactaron decretos condenando la actitud de los antiguos miembros, confirmando mandos militares o designando nuevos, en un vano intento por imponer una última resistencia. Solo contaban con 20.000 paisanos armados, una pequeña fuerza profesional y un gran número de cañones, pero sin artilleros capaces de manejar esas baterías. Se esperaba la llegada del ejército de Extremadura, pero el duque de Alburquerque, al enterarse de la situación, prefirió dirigirse a Cádiz. El 28 de enero, los líderes de la junta insurrecta se convencieron de que todo estaba perdido y resolvieron imitar a sus denostados adversarios, escabulléndose a Sevilla durante la noche. Palafox y Eguía se unieron a Alburquerque, Saavedra buscó refugio en Cádiz y Montijo se retiró a sus posesiones en la Sierra de Ronda. Los miembros de la Junta huyen cada uno por su cuenta a Cádiz, eso produce el desprestigio ya final por completo de este gobierno de grandes patriotas que representaban a las distintas partes de España y que va a hacer una labor extraordinaria por dotar al país de lo que luego sería, bueno, pues una constitución en medio de una serie de intrigas extraordinarias, fruto de una situación en el aire, una situación muy difícil por la presión del ejército de ocupación. Sevilla, que había sido el baluarte de la resistencia durante casi 2 años, capituló finalmente el 1 de febrero de 1810. La escasa resistencia que intentaron algunos patriotas no pasó de aisladas escaramuzas rápidamente sofocadas por las avanzadas francesas. El botín capturado fue abundante. Gran cantidad de artillería, municiones y pertrechos bélicos, junto a los talleres de la maestranza, preparados para fabricar todo tipo de materiales para la guerra. Ricos tesoros en joyas, incluidos los diamantes de la reina de Sicilia, y el numerario enviado por los españoles de ultramar, pasaron a las agotadas arcas de José Bonaparte. Ha caído Sevilla, aquí no se puede hacer absolutamente nada. La resonancia y las consecuencias van a ser enormes. Nadie podía imaginar que Cádiz, donde se refugian los miembros que van huyendo de la Junta Central, innumerables soldados que han desertado, algunos jefes y militares que van con algunas huestes, como el general Alburquerque, para reunirse, para refugiarse en Cádiz. No se podía imaginar que en Cádiz se va a producir la resistencia que todo el mundo esperaba de Sevilla y que Sevilla no ofreció. De tal manera que cuando Sevilla deja de ser la capital política de España y de las Indias, pareció que Napoleón era incuestionablemente el dueño de España. El 29 de enero, 23 vocales de la Junta Central Suprema Gubernativa de España, refugiados en la isla de León, frente a Cádiz, resignaron sus poderes en un Supremo Consejo de Regencia de 5 miembros. Antes de disolverse, la Junta dictó un reglamento que enmarcaba los límites de las autoridades que iban a reemplazarla. El Ejecutivo tendría que ocuparse de continuar la guerra y de reunir a las Cortes ya convocadas. El primer obstáculo que encontró la regencia, sin embargo, fue la oposición de otra Junta de Gobierno, creada en Cádiz e integrada por comerciantes con intereses en las provincias de ultramar. El embajador inglés en España, el marqués de Wellesley, hermano de Lord Wellington, tuvo que ejercer una presión decisiva para que este organismo depusiera su actitud de rebeldía. Los británicos exigían la existencia de un gobierno único, aunque fuese interino,
para apoyar la lucha por la independencia. Los conflictos de competencia fueron inevitables y algunos de altos vuelos y que afectaban al interés nacional. Las relaciones de los comerciantes de Cádiz, tenemos que pensar que la Junta de Cádiz es una junta electiva de los propios ciudadanos de Cádiz y de los ciudadanos muy cualificados, las relaciones de estos ciudadanos de Cádiz con el Consulado de México y con los reinos de Indias, las relaciones económicas eran muy fuertes. Y en un momento en que se cuestiona o que se plantea la posibilidad de ceder ante las presiones inglesas para abrir el comercio de las Américas al imperio inglés o al reino de Inglaterra, pues la Junta de Cádiz presiona, porque eso supondría la ruina de los comerciantes de Cádiz, para que esta decisión no se tome. Los franceses, por su parte, consideraban que la conquista del Reino de España estaba por fin a punto de producirse. Nuevamente, caerían en su reiterado error de apreciación sobre los valores del pueblo español. Solo había concluido uno de los más dolorosos capítulos de esta epopeya. Comandado por el general Juan Carlos Areizaga. Para salvar su ejército, y tanto más porque ya había excedido a sus órdenes, tenía Wellington que repasar el Tajo y retirarse hacia Badajoz como medio de rescatar a su ejército. Y hay otras cosas que se puede decir, pero la realidad es que no había ningún modo de hacer nada después de Talavera. En la coordinación de la ofensiva propuesta por la Junta Central estaba una de las claves del éxito de la empresa. Pero esa premisa nunca se cumplió. El duque del Parque, que había pedido refuerzos a Wellington, no avanzó más allá de Salamanca cuando los ingleses le negaron su ayuda. La reticencia británica a intervenir también afectó la maniobra de Alburquerque por la derecha. Cuando Soult se enteró que esa columna no tenía la colaboración inglesa, resolvió no emplear todo su potencial para detenerla en Talavera. Para colmo, a pesar de ser la fuerza mejor equipada de toda España, el ejército del centro se demoró por problemas logísticos. Su jefe, el general Areizaga, era un veterano oficial con tan escaso talento militar como buenos contactos en la Junta Central, a los que debía su nuevo mando. El ejército del centro
Contaba con alrededor de 60.000 combatientes de regular calidad y una moral poco satisfactoria para entrar en combate. Las diferencias entre su jefe supremo y el resto de la oficialidad no contribuían a mejorar esa situación. Una de las claves del éxito de la maniobra estaba determinada por la velocidad en el desplazamiento. Areizaga tenía que atacar antes que los franceses pudieran concentrar todas sus tropas para hacerle frente. La primera parte del plan funcionó a la perfección. Moviéndose con celeridad inusitada, Areizaga llegó hasta las puertas de Aranjuez el 11 de noviembre. Pero a partir de allí, su comportamiento se tornó errático. No continuó para amenazar un Madrid semidesguarnecido e, inexplicablemente, resolvió retroceder hasta Ocaña. En la mañana del 18 de noviembre, la vanguardia española fue sorprendida en pleno repliegue por la caballería francesa. 3.000 jinetes napoleónicos se enfrentaron. Había terminado en el peor de los desastres, y el camino hacia Andalucía había quedado abierto para los franceses. Pero en el bando imperial, las dilaciones también estaban a la orden del día. Napoleón siempre había considerado que el objetivo principal era la expulsión de los ingleses de Portugal, sobre todo ahora que la pacificación del continente europeo se había logrado. Pero a su retorno de Viena, sus planes inmediatos pasaban por el amor, no por la guerra. Había resuelto divorciarse de su infecunda mujer, Josefina, y volver a casarse con una princesa rusa o austríaca. Ansiaba un heredero que prolongara la dinastía y una perdurable alianza de familia con alguna de esas dos potencias. La concreción de esos proyectos se prolongarían más allá de lo esperado, pero el emperador no estaba dispuesto a iniciar una nueva campaña antes de resolverlos. Los mejores generales napoleónicos estuvieron en España: Suchet, Junot, Soult, Masséna, son grandes figuras del imperio napoleónico, pero desde luego no eran Napoleón, ¿no? Y el pensar de que podía teledirigir la guerra, por así decirlo, desde mi punto de vista fue un error del que luego se lamentaría. Incluso en Santa Elena se lamentó muchas veces de esa maldita guerra de España, como la llamaba, que era realmente el que le había causado todos los fracasos en última instancia, ¿no? En tanto, al sur de los Pirineos, José I desesperaba por no perder la oportunidad de consolidar su dominio sobre toda España. Deseaba especialmente someter a Andalucía, la región más rica y poblada del reino, a principios del siglo XIX. Tropezaba con la vacilación de Napoleón en autorizar la campaña y con la resistencia del mariscal Soult, mejor predispuesto para una nueva acción sobre Portugal, como quería el emperador. Finalmente, José Bonaparte logró imponer su criterio y el 13 de enero de 1810, el ejército imperial inició su marcha hacia Sevilla. Después de varias modificaciones del plan original, el grueso del ejército atacaría por los pasos de Sierra Morena en dirección de la Carolina. Por su parte, el mariscal Víctor, con una columna de menor envergadura, descendería al valle del Guadalquivir por Almadén para atacar Córdoba. Unos 40.000 hombres fueron comprometidos en esta maniobra. El 18 de enero, las fuerzas napoleónicas consiguieron que la Junta restaurara el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, una tradicional institución borbónica. La crisis dentro de la Junta ya era inevitable, y sus miembros no encontraron mejor forma de salir de ella que huir hacia adelante. Una victoria militar era el camino más directo para recuperar el prestigio y la capacidad de mando. Se comenzó entonces a diseñar un plan para tomar la ofensiva por primera vez en la guerra.
Se remitieron varios proyectos, pienso por ejemplo uno importante de Flores Estrada, proyectos de constitución, proyectos sobre la libertad de imprenta, etc. Y la idea era utilizar ese material, concretamente la comisión de Cortes que había dentro de la Junta Central, para que en el momento de redactar la futura Constitución pues, pudieran servir como criterio, como guía, ¿no? Y eso fue uno de los objetivos básicos de la consulta al país. Quedan muy pocas semanas cuando se establece un impuesto extraordinario, una contribución extraordinaria, única de guerra, para intentar conseguir fondos para dotar a los ejércitos, pero de ahí al 19 de noviembre de 1809, que es el momento de Ocaña, que es el final realmente de la Junta. La Junta dura unos cuantos días más, pero está ya tocada de muerte. No se llega a recaudar, yo creo que ni la mitad. Hay varios documentos sobre esto, pero no se hace efectivo. Es decir, la Junta, más que una institución política, tenía como primer deber, insisto, ganar una guerra. Después del revés de Talavera, los franceses habían vuelto a reagrupar el grueso de sus ejércitos en el centro de España, a la espera de refuerzos desde Francia. Los principales cuerpos imperiales quedaron desplegados en torno a Madrid. El de Soult en el valle medio del Tajo entre Plasencia y Talavera, el de Víctor en La Mancha y el de Ney en Salamanca. La situación no podía ser más favorable. Napoleón había firmado un nuevo tratado de paz con Austria, lo que le dejaba las manos libres para emprender una nueva ofensiva sobre España. No obstante, la demora en recibir los auxilios reclamados y el previsto alejamiento del mariscal Jourdan del Estado Mayor, por razones de salud, postergó los planes de José Bonaparte. El otoño de 1809 se inició con poca actividad en el bando francés. Una oportunidad que pretendió ser... A la actitud de los reformistas es que la revolución está ahí y esto naturalmente asusta más a quienes piensan de forma distinta. Esos absolutistas antiguos ya con las Cortes se van a llamar serviles porque van a ser partidarios de los principios absolutistas que habían sido propios de otras épocas y que se siguen manteniendo todavía en los primeros años de la ocupación napoleónica, los años de la lucha por las libertades y las Cortes. El proyecto de Jovellanos no consiguió ni una cosa ni otra. El dictamen oficial de la convocatoria a las Cortes provocó reacciones contrarias del bando reformista, que consideró que solo se trataba de dilatar cualquier decisión de fondo. Los absolutistas tampoco se quedaron quietos. Consiguieron que la Junta restaurara el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, una tradicional institución borbónica. La crisis dentro de la Junta ya era inevitable, y sus miembros no encontraron mejor forma de salir de ella que huir hacia adelante. Una victoria militar era el camino más directo para recuperar el prestigio y la capacidad de mando. Se comenzó entonces a diseñar un plan para tomar la ofensiva por primera vez en la guerra. Se remitieron varios proyectos, pienso por ejemplo uno importante de Flores Estrada, proyectos de constitución, proyectos sobre la libertad de imprenta, etc. Y la idea era utilizar ese material, concretamente la comisión de Cortes que había dentro de la Junta Central, para que en el momento de redactar la futura Constitución pues, pudieran servir como criterio, como guía, ¿no? Y eso fue uno de los objetivos básicos de la consulta al país. Quedan muy pocas semanas cuando se establece un impuesto extraordinario, una contribución extraordinaria, única de guerra, para intentar conseguir fondos para dotar a los ejércitos, pero de ahí al 19 de noviembre de 1809, que es el momento de Ocaña, que es el final realmente de la Junta. La Junta dura unos cuantos días más, pero está ya tocada de muerte. No se llega a recaudar, yo creo que ni la mitad. Hay varios documentos sobre esto, pero no se hace efectivo.
Es decir, la Junta, más que una institución política, tenía como primer deber, insisto, ganar una guerra. Después del revés de Talavera, los franceses habían vuelto a reagrupar el grueso. Que no había ningún modo de hacer nada después de Talavera. En la coordinación de la ofensiva propuesta por la Junta Central estaba una de las claves del éxito de la empresa. Pero esa premisa nunca se cumplió. El duque del Parque, que había pedido refuerzos a Wellington, no avanzó más allá de Salamanca cuando los ingleses le negaron su ayuda. La reticencia británica a intervenir también afectó la maniobra de Alburquerque por la derecha. Cuando Soult se enteró que esa columna no tenía la colaboración inglesa, resolvió no emplear todo su potencial para detenerla en Talavera. Para colmo, a pesar de ser la fuerza mejor equipada de toda España, el ejército del centro se demoró por problemas logísticos. Su jefe, el general Areizaga, era un veterano oficial con tan escaso talento militar como buenos contactos en la Junta Central, a los que debía su nuevo mando. El ejército del centro contaba con alrededor de 60.000 combatientes de regular calidad y una moral poco satisfactoria para entrar en combate. Las diferencias entre su jefe supremo y el resto de la oficialidad no contribuían a mejorar esa situación. Una de las claves del éxito de la maniobra estaba determinada por la velocidad en el desplazamiento. Areizaga tenía que atacar antes que los franceses pudieran concentrar todas sus tropas para hacerle frente. La primera parte del plan funcionó a la perfección. Moviéndose con celeridad inusitada, Areizaga llegó hasta las puertas de Aranjuez el 11 de noviembre. Pero a partir de allí, su comportamiento se tornó errático. No continuó para amenazar un Madrid semidesguarnecido e, inexplicablemente, resolvió retroceder hasta Ocaña. En la mañana del 18 de noviembre, la vanguardia española fue sorprendida en pleno repliegue por la caballería francesa. 3.000 jinetes napoleónicos se enfrentaron a 4.000 patriotas, en la principal acción de escuadrones montados de la Guerra de la Independencia. La inadecuada disposición de los españoles les valió una contundente derrota. Apenas un preludio de lo que vendría después. Areizaga, que se había alejado varios kilómetros de sus fuerzas el día 18, reapareció el 19 de noviembre en Ocaña. Lo aguardaba un ejército del centro, agotado por las marchas y contramarchas, y más ya definitivo entre el ejército español y el ejército inglés. Ya a partir de ese momento, Wellington se replegará en Portugal, no quiere saber ya más de los españoles hasta 2 años después. El efecto será, en este sentido, lamentable y negativo para la ofensiva antinapoleónica de los ejércitos de España y de Inglaterra. Y entonces se centró toda la estrategia militar inglesa en la península, en la defensa de Portugal, hasta marzo de 1811. Y en marzo de 1811, después de la defensa exitosa que montó Wellington de Portugal en la campaña de 1810, solamente en ese momento dio el gobierno inglés permiso a Wellington para avanzar otra vez en España y, bueno, por fin, si quieres, de libertad a España. Aunque la batalla de Talavera le valió su nombramiento como Lord y como Vizconde de Talavera, Wellington no se detuvo.
ni siquiera ante la solicitud de la Junta de Badajoz para que se hiciera fuerte en esa ciudad. Incluso se llegó a ofrecerle el mando del ejército extremeño. Esa oferta provocó una dura reacción de la Junta Central de Sevilla, que consideró inadmisible que un órgano de gobierno subordinado negociara con un militar extranjero. Esta actitud también desnudó los problemas que agobiaban a los españoles para coordinar los esfuerzos de la guerra en forma efectiva. Entonces, claro, fue muy duro aceptar que su enemigo tradicional, está la leyenda negra, toda la cuestión antigua, ¿no?, anterior, que vaya a ser precisamente quien les vaya a sacar del apuro, pero no se cortan nada, buscan la ayuda financiera y diplomática y procuran que no pase de ahí. Les ponen siempre unos límites absolutos, unas barreras tremendas que crean cierta incomprensión, porque yo creo que los británicos vienen con la intención de acabar con Napoleón, pero no con la intención de avasallar a España. Sin embargo, les cuesta aceptar eso. Durante el año 9, que es el año de la Junta Central consigue, no sé cómo, pero consigue. Llegará a proponer un matrimonio inviable con Lolot, una hija de Luciano Bonaparte, e incluso también una hija del propio José Bonaparte. A este respecto hay que decir que José Bonaparte, antes de la Guerra de España, cuando Napoleón le propuso o le informó de sus intenciones, él propuso una alianza matrimonial entre la familia Bonaparte y la familia Borbón de España. Se crea la figura de un rey merecedor de amor, mucho más que admiración, merecedor de piedad, mucho más, repito, que de admiración, y esto funciona. Es decir, que se trata de un sentimiento, no de un motivo racional, de un afecto. El rey Fernando no se idealiza como un combatiente, como resistente, sino como de una lastimosa víctima de los enemigos. Hay que entender que la Gran Dependencia fue un enorme acelerador de los procesos del país, pero ya están dentro las contradicciones. Tarde o temprano hubieran tenido que saltar. Esto es una hipótesis, en gran medida, que muchas veces se nos olvida. Claro que es un enorme acelerador, y que permite que muchos liberales accedan a las juntas, pero los liberales ya están. Esto también hay que entenderlo. Y entre esos liberales, por ejemplo, bueno, pues el propio Agustín Argüelles, procedente de la Junta de Asturias. Es muy heterogénea la composición de la Junta. Esto, que es una enorme riqueza a la hora de entender los cambios en España, se convierte también en un enorme hándicap, porque no hay unificación, ni menos aún cuando hay que relacionarse con los mandos militares, y son también tan heterogéneos como la propia Junta. La Junta Central, constituida como un gobierno provisional, no dejaba de ser un híbrido institucional propio de un interregno inesperado. Desde que asumió el poder en representación del rey ausente, la idea de que la Junta debía convocar a las Cortes para definir los límites de la transición estaba flotando en el aire. Pero en un país sumergido en la emergencia extrema de una invasión y una guerra de defensa, esa convocatoria se había ido dilatando a la espera de una situación menos comprometida. Hasta que el 15 de abril de 1809, uno de sus más activos vocales, Lorenzo Calvo de Rosas, propuso la inmediata reunión de las Cortes. La Junta Central, en mi opinión, es no solamente por una parte arregla el problema de unir esfuerzos, sino que luego ya proporciona una nueva... El 18 de enero, las fuerzas napoleónicas desataron una sostenida ofensiva sobre los pasos principales de la Sierra Morena, insuficientemente defendidos por los patriotas. La resistencia se prolongó por 2 días. El paso de Despeñaperros fue forzado en menos de 7 horas y con un insignificante coste de bajas para los franceses. El intento de utilizar la accidentada geografía serrana como muralla de contención demostró su ineficacia.
El 20 de enero de 1810, los franceses habían despejado el camino hacia el corazón de Andalucía. Areizaga resolvió retirarse hasta Jaén con alrededor de 7.000 efectivos y varias piezas de artillería. Era todo lo que quedaba del ejército del centro. Esas tropas no pudieron resistir demasiado cuando el 23 de enero el general Sebastián Ypres llegó a las puertas de la ciudad andaluza y las atacó con absoluta determinación. El 24 de enero, el mariscal Víctor ocupó Córdoba sin ninguna oposición. ¡Viva el rey! José Bonaparte haría su entrada triunfal en la ciudad de los califas, como la describiría en una carta a su hermano el emperador 2 días más tarde. Estaba feliz, pero no satisfecho todavía. Necesitaba conquistar Sevilla, desde donde la Junta había desafiado su autoridad durante tanto tiempo. Y hacia allí destacó al grueso del ejército bajo el mando de Víctor. En la gran urbe andaluza, la situación había comenzado a alterarse desde que la población se enteró de que el dispositivo de defensa había sido desbaratado casi sin lucha. El 20 de enero, la Junta Central difundió una proclama anunciando que se había ordenado a los ejércitos de los duques de Alburquerque y del Parque que detuvieran el avance francés. Pero la realidad era que el duque del Parque estaba demasiado lejos y el de Alburquerque no tenía efectivos suficientes como para cumplir semejante objetivo. Las expectativas no las pudo cumplir porque la Junta, la hemos llevado muchas veces a juicios políticos, y no es esa la clave. La Junta tiene como hándicap y como objetivo, más que reformar el país, vencer a los franceses, ganar la guerra. Y la guerra no se puede ganar. Hay un elemento desde el principio que yo creo que hay que tener en cuenta. Miren, para vencer a la Grande Armée que entra, el ejército que hubiera tenido que montar la Junta hubiera tenido que ser al menos como la Grande Armée. Alguno de los vocales de la Junta va a ser retenido, pero en fin, las cosas no van a llegar más allá, pero la Junta Central sí va a decidir que no puede seguir gobernando, va a nombrar un consejo de regencia y va a autodisolverse. Desde el punto de vista político, su misión principal para la cual que era la creación de unas cortes que fueran las que heredaran el poder que había dejado vacío la huida del rey, pues llegó a convocarlas, pero no cumpliría plenamente con su misión y dejaría la emisión no solamente de convocarlas definitivamente, sino también de empezar a estructurarlas a la Junta de Regencia, y que vendría a sustituirla después de sus grandes fracasos militares del año 10. El 24 de enero, Palafox, Montijo, el marqués de la Romana, Francisco Eguía y Francisco de Saavedra formaron otra junta. Redactaron decretos condenando la actitud de los antiguos miembros, confirmando mandos militares o designando nuevos, en un vano intento por imponer una última resistencia. Solo contaban con 20.000 paisanos armados, una pequeña fuerza profesional y un gran número de cañones, pero sin artilleros capaces de manejar esas baterías. Se esperaba la llegada del ejército de Extremadura, pero el duque de Alburquerque, al enterarse de la situación, prefirió dirigirse a Cádiz. El 28 de enero, los líderes de la Junta Insurrecta se convencieron de que todo estaba perdido y resolvieron imitar a sus denostados adversarios, escabulléndose a Sevilla durante la noche. Palafox y Eguía se unieron a Alburquerque, Saavedra buscó refugio en Cádiz y Montijo se retiró a sus posesiones en la Sierra de Ronda. Los miembros de la Junta huyen cada uno por su cuenta a Cádiz, se produce el desprestigio ya final por completo de este gobierno de grandes patriotas que representaban a las distintas partes de España
y que va a hacer una labor extraordinaria por dotar al país de lo que luego sería, bueno, pues una constitución en medio de una serie de intrigas extraordinarias, fruto de una situación en el aire, una situación muy difícil por la presión del ejército de ocupación. Sevilla. Él llegará a proponer un matrimonio inviable con Lolot, una hija de Luciano Bonaparte, e incluso también una hija del propio José Bonaparte. A este respecto hay que decir que José Bonaparte, antes de la Guerra de España, cuando Napoleón le propuso o le informó de sus intenciones, él propuso una alianza matrimonial entre la familia Bonaparte y la familia Borbón de España. Se crea la figura de un rey merecedor de amor, mucho más que admiración, merecedor de piedad, mucho más, repito, que de admiración, y esto funciona. Es decir, que se trata de un sentimiento, no de un motivo racional, de un afecto. El rey Fernando no se idealiza como un combatiente, como resistente, sino como de una lastimosa víctima de los enemigos. Hay que entender que la Gran Dependencia fue un enorme acelerador de los procesos del país, pero ya están dentro las contradicciones. Tarde o temprano hubieran tenido que saltar. Esto es una hipótesis, en gran medida, que muchas veces se nos olvida. Claro que es un enorme acelerador, y que permite que muchos liberales accedan a las juntas, pero los liberales ya están. Esto también hay que entenderlo. Y entre esos liberales, por ejemplo, bueno, pues el propio Agustín Argüelles, procedente de la Junta de Asturias. Es muy heterogénea la composición de la Junta. Esto, que es una enorme riqueza a la hora de entender los cambios en España, se convierte también en un enorme hándicap, porque no hay unificación, ni menos aún cuando hay que relacionarse con los mandos militares, y son también tan heterogéneos con la propia Junta. La Junta Central, constituida como un gobierno provisional, no dejaba de ser un híbrido institucional propio de un interregno inesperado. Desde que asumió el poder en representación del rey ausente, la idea de que la Junta debía convocar a las Cortes para definir los límites de la transición estaba flotando en el aire. Pero en un país sumergido en la emergencia extrema de una invasión y una guerra de defensa, esa convocatoria se había ido dilatando a la espera de una situación menos comprometida. Hasta que el 15 de abril de 1809, uno de sus más activos vocales, Lorenzo Calvo de Rosas, propuso la inmediata reunión de las Cortes. La Junta Central, en mi opinión, es no solamente por una parte arregla el problema de unir esfuerzos, sino que luego ya proporciona